Hay un chisme histórico que seguro han escuchado, uno de terror gótico, sobre una condesa malvada, vanidosa. Por supuesto, hablamos de Elizabeth Bathory, la famosa condesa sangrienta. Pero, ¿y si les dijera que la historia que nos contaron es el verdadero monstruo? Esta es la imagen, ¿a que sí? La frase que la hizo leyenda. Es que suena a una villana de cuento de hadas, tan perfecta que parece, pues, inventada. Es la parte más jugosa del chisme, la que la convirtió en un ícono. Pero como en todo buen chisme, la verdad es mucho, mucho más interesante. Para entender el mito, primero hay que hacerlo a un lado un momento y conocer a la mujer de carne y hueso. Y resulta que la Elizabeth real era, para su época, quizá mucho más aterradora que cualquier vampira de leyenda. A ver, ¿quién era esta mujer? Bueno, Elizabeth no era una aristócrata cualquiera. Nació en el mero centro del poder. Le educaron para ser una líder, hablaba varios idiomas, sabía de política y, ojo, mientras su esposo, un héroe de guerra, andaba por ahí peleando, era ella solita quien administraba un patrimonio gigantesco. Y lo hacía increíblemente bien, quizá demasiado bien. Entonces, ¿por qué esta mujer se volvió un problema? Pues el perfil era clarísimo. Para empezar, era inmensamente rica. Cuando quedó viuda, se encontró completamente sola, o sea, con control total sobre su fortuna, sin un solo hombre que le dijera qué hacer. Y claro, con esa combinación de plata y libertad, se volvió innegablemente poderosa. Una mujer que hacía y deshacía sin pedir permiso. Y aquí está el meollo del asunto. Esa combinación, en pleno siglo XVII, era una bomba de tiempo. Una figura que no encajaba en el molde, una amenaza andante para el orden establecido. Y eso en ese mundo era imperdonable. Y a ver, ¿cómo se tumba a una mujer así? No puedes atacarla de frente. No. Empiezas con susurros, con un rumor que va creciendo y deformándose hasta que ya nadie se acuerda de cómo empezó todo. Así, justo así, nació la leyenda. Ahora, ojo a cómo funciona un rumor, porque es fascinante. La historia no arrancó con baños de sangre, para nada. Empezó con algo que, tristemente, era bastante común: castigos brutales a los sirvientes. De ahí, el chisme se infló a torturas secretas. Después, para ponerle más sabor, se le añadieron rituales satánicos. Y al final, la cereza del pastel, los baños de sangre. Pero este último detallito, el más famoso, apareció mucho, mucho después de que ella muriera. Y aquí es donde la historia oficial empieza a hacer aguas. A ver, si de verdad era la asesina en serie más grande de la historia, ¿por qué no le hicieron un juicio público espectacular? Esta pregunta es la llave que abre la puerta a la verdad. Y esto de aquí es una locura. Miren la diferencia. A sus sirvientes, sus supuestos cómplices, los llevaron a un juicio público, los torturaron hasta que confesaron y los ejecutaron. ¿Y la supuestamente maestra, la condesa? Nada. Cero juicio, cero oportunidad de defenderse. Simplemente la emparedaron en su castillo y listo. Algo aquí no cuadra, pero para nada. Si el objetivo no era la justicia, entonces, ¿cuál era? Vamos a armar este rompecabezas, porque la respuesta, como casi siempre, no tiene que ver con monstruos, sino con algo mucho más terrenal. Y aquí lo tienen, la clave de todo. Para entender el chisme, hay que seguir el rastro del dinero. Resulta que el mismísimo rey de Hungría le debía una cantidad masiva de dinero a la familia Bathory. Una deuda impagable. No era un problemita, era un problemón político y financiero para la corona. Y de repente, ¡pum!, todo encaja. ¿Cómo te deshaces de una deuda gigante y de una mujer demasiado poderosa al mismo tiempo? Pues con esta jugada maestra. Se la declara un monstruo en secreto, se evita un juicio que podría salpicar a media nobleza, y como por arte de magia, confiscan sus tierras y la deuda se esfuma. Un negocio redondo para la corona. Esta línea de tiempo es demoledora. En 1610, la silencian. En 1614, muere. Y es solo después, cuando ya no puede hablar, que las historias más salvajes, las de los baños de sangre, empiezan a correr como la pólvora. La leyenda se construyó sobre su silencio. Esto nos lleva a la reflexión final.
Todos conocemos esta historia, pero muy pocas veces nos paramos a pensar quién la escribió y por qué. ¿Quién se benefició de que la recordemos así? Comparemos un poco. La historia está llena de nobles crueles y abusivos. A ellos muchas veces se les disculpa diciendo que eran hombres de su tiempo. Pero a Elizabeth Bathory, acusada de cosas muy parecidas, se la convirtió en un monstruo eterno, en una vampira. Parece que la vara de la historia no mide igual para todos, ¿verdad? A ver, muy probablemente sí fue culpable de abusos terribles, como muchísimos nobles de su clase. Pero esa no es la historia que se cuenta. Su historia fue secuestrada, reescrita por la gente que más se benefició de su caída, de su transformación de mujer poderosa a monstruo de leyenda. Y con esto nos quedamos. Su historia se contó, sí, claro que se contó. Pero, ¿con la voz de quién? ¿Fue la voz de la justicia? ¿O fue la del poder, la del dinero y la del miedo a una mujer que se atrevió a ser rica, a estar sola y a no pedirle permiso a nadie?